Entonces, como les decía, ustedes pueden hacer tranquilamente el diagnóstico con estos pacientes. No siempre es necesario, bueno, pues pedir la intervención del cardiólogo, puesto que la suma de los diferentes datos clínicos nos van a ayudar bastante a poder tener una certeza en cuanto a lo que es el diagnóstico definitivo del paciente. El visualizar las vegetaciones, prácticamente el estudio que nos va a ayudar bastante es el ecocardiograma. O sea, el ecocardiograma se puede hacer rápido, no es necesario esperar. Si tú tienes incluso, ¿no?, un ejemplo, digo, los diferentes seguros, tanto bueno, como ser la Caja Nacional, tenemos 3 equipos para hacer el ecocardiograma actualmente. Así que el estudio se lo puede hacer en horas, y especialmente en los pacientes hospitalizados, y lo podemos hacer incluso mucho más antes. Así que no hay ningún problema en cuanto a lo que es ese estudio. Ahora, los hemocultivos, desde luego, tú tienes que solicitar los 2 hemocultivos, tienes que tener 2 hemocultivos positivos. Puedes solicitarlo, pero hasta que tengas el resultado por la tardanza que implica el estudio, ya puedes iniciar un tratamiento sin ningún problema. Bien, esa es la forma en la que ustedes tienen bueno, hacer el diagnóstico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que no siempre encuentren estos 2 criterios mayores. Es ahí donde entran los criterios menores. También tenemos criterios menores dentro del diagnóstico de la endocarditis infecciosa. ¿Y cuáles son? Un ejemplo, el hecho de que el paciente tenga una cardiopatía predisponente, el hecho de que el paciente tenga antecedentes de uso de drogas parenterales, son también considerados criterios menores. La fiebre, ¿no? La fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados. Es un dato que a nosotros nos tiene que alarmar siempre y cuando tengamos algunos antecedentes previos a algún procedimiento cardíaco o alguna presencia de un cuerpo extraño. En algunas situaciones también vamos a tener fenómenos vasculares, como ser las lesiones de Hannaway. Las lesiones de Hannaway son manchas a nivel de lo que son las palmas y las plantas de los pies. Estas lesiones no van a estar en todos los pacientes, ojo, ¿no? Por eso reciben el nombre de criterios menores. No quiere decir que van a estar en el 100% de todos los pacientes. Nos podemos encontrar este tipo de alteraciones, sí. Podemos encontrar infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, hemorragias intracraneales. Todo esto se puede encontrar, evidentemente, puesto que una vez que la bacteria se va a ir diseminando, va a llegar a otros órganos. Y yo tengo que, bueno, tener esa idea de que puede haber una alteración por parte de estas estructuras. Por otro lado, también podemos encontrar los nódulos de Osler, ¿no? Los nódulos de Osler son pequeñas protuberancias que se encuentran a nivel de los dedos, que en un momento más los vamos a ver. También podemos encontrar las manchas de Roth a nivel de lo que es los ojos, haciendo un estudio de fondo de ojo. Y todo esto, bueno, pues se puede visualizar dependiendo, bueno, el buen examen físico que ustedes realicen. Por lo tanto, debemos cumplir estos criterios para poder tener en cuenta que podemos realizar un diagnóstico con mayor prontitud y mayor certeza. Voy a tratar bueno, indicar esto, que es muy importante. Lo que les decía, 2 criterios mayores, el encontrar 2 criterios mayores ya les da el diagnóstico. El encontrar un criterio mayor más 3 menores les da el diagnóstico, y encontrar solamente 5 criterios menores les da el diagnóstico. Esto ustedes tienen que recordarlo siempre, ¿no? Siempre, porque, bueno, pues aclarando tal vez y la pregunta que hacía su compañero, el de encontrar sí o sí los dos criterios mayores, de repente no lo van a hacer, ¿no? Un ejemplo, el hemocultivo va a tardar, no va a ser en su momento. Entonces ustedes, si tuviesen a la mano poder hacer rápidamente un ecocardiograma y el poder visualizar la vegetación, o en todo caso, como les decía, la presencia de un absceso a nivel del endocardio, y sumar los criterios menores que estamos mencionando, fiebre, de repente una cardiopatía que predispone a esta situación, de repente encontrar las lesiones de Hannaway, las manchas de Roth, los nódulos de Osler,
o en todo caso algunas otras alteraciones como ser infartos pulmonares o aneurismas o hemorragias intracraneales me pueden ayudar dentro de lo que es el diagnóstico. Entonces, ustedes tienen que tener esa idea de poder hacer la suma de estos factores, criterios menores y mayores, y así tener un diagnóstico, ¿no? Si en todo caso yo tuviese un criterio menor, un criterio mayor y uno menor, hay una posibilidad de que mi paciente tenga una endocarditis. De repente tendría que hacer algunos estudios o completar los estudios para poder confirmar el diagnóstico, o solamente tener 3 criterios menores. Entonces, prácticamente esta situación está hablando de una probabilidad, pero no les está confirmando. El hecho de tener 2 criterios mayores, uno mayor y 3 menores y 5 menores, nos está indicando de que se confirma de que el paciente está cursando con una endocarditis como tal. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces continuamos. Las endocarditis infecciosas prácticamente dependen bastante de la presencia de estos cuadros clínicos que estamos mencionando, pero ojo muy importante, también vamos a tener algunos puntos que nos van a ayudar a descartar una endocarditis como tal. El tener diagnóstico alternativo, o sea, sospechar de repente en otro diagnóstico que me esté produciendo este cuadro del paciente, ¿no? Una resolución dentro de los 4 días una vez iniciado el tratamiento. Ojo, muy importante, cuando yo inicio el tratamiento con antibióticos, por si acaso, el tratamiento puede ser de 4 a 6 semanas, o sea, es por bastante tiempo, si se dan cuenta. Si el cuadro se resuelve a los 4 días iniciado el tratamiento con antibiótico, es difícil que sea una endocarditis, puesto que el antibiótico no puede hacer efecto de forma tan rápida. Por lo tanto, quedaría rechazada el diagnóstico de una endocarditis. Ausencia de evidencia patológica en endocarditis infecciosa en la cirugía o necropsia, ¿no? Si lamentablemente nuestro paciente falleció, entonces hace la autopsia, se ve si es que había alguna alteración en el corazón, no se ve, entonces automáticamente se descarta el diagnóstico que se estaba sospechando. Y si en todo caso no se reúne criterios de una endocarditis posible, ¿no? Entonces, si yo no tengo los criterios suficientes para poder confirmar, la verdad no tengo que insistir en pensar que fuese una endocarditis como tal. Entonces, eso tener en cuenta para poder tener mucho cuidado dentro de lo que es el diagnóstico de estos pacientes. ¿En qué situaciones se debe sospechar en una endocarditis infecciosa? Lo que les dije, ¿no? Entre la presencia de un nuevo soplo cardíaco. Si ustedes auscultan, aparece un soplo que no existía antes, entonces ahí ya tienes un diagnóstico o un criterio mayor que te va a ayudar en el diagnóstico. La presencia de émbolos de origen desconocido, ¿no? Como les decía anteriormente, tener en algunos casos algunos infartos cerebrales donde no saben el origen de esos trombos que le están produciendo los infartos cerebrales o los infartos pulmonares, entonces podríamos desde luego de sospechar de que hay una endocarditis. Sepsis de origen desconocido, que mi paciente esté con una sepsis y no sepa la causa, ¿no? De por qué existe esa sepsis, ¿no? Generalmente los pacientes se internan con cuadros febriles, le hacen los laboratorios, hay una leucocitosis muy marcada, el paciente, bueno, está descompensado, hay una disfunción multiorgánica, entonces automáticamente, si no sabemos cuál es la causa, debemos sospechar también una endocarditis, ¿no? Fiebre asociada a la presencia de material protésico, lo que les decía, ¿no? Si el paciente tiene algún electrodo, tiene algún catéter a nivel intracardíaco y hace fiebre, entonces no descarten de que hay alguna probabilidad de que esté desarrollando una endocarditis infecciosa como tal. En otros casos, bueno, también se puede mencionar la fiebre asociada a insuficiencia cardíaca. Aquellos pacientes que están cursando con una insuficiencia cardíaca y presentan fiebre, también podemos tener una sospecha al respecto. Aquellos pacientes que tienen fiebre asociada a algún trastorno de la conducción, ¿a qué me refiero? A arritmias, ¿no? Si tengo un paciente que está con arritmias, una fibrilación,
de repente está con algunos episodios de taquicardia, o etcétera, y hay fiebre, entonces tengo que también sospechar de que puede estar llevándose a cabo una endocarditis. Fiebre asociada a enfermedad valvular, como les decía, ¿no? Enfermedades valvulares congénitas, aquellos pacientes que tienen, bueno, pues alguna cardiopatía y que están con fiebre, no descarten, pues hay mucha probabilidad de infección como tal. Por otro lado, la fiebre asociada a antecedentes de endocarditis. O sea, ¿qué quiere decir? Si mi paciente está con fiebre y hay antecedentes que ya tuvo una endocarditis infecciosa, entonces también pueden sospechar. No se olviden. Eso es importante, puesto que les va a ayudar bastante dentro del diagnóstico y evitar una complicación por parte del paciente. Otros datos importantes en cuanto a lo que es el diagnóstico, un ejemplo es que el paciente, bueno, por un lado, en gran porcentaje de estos vamos a encontrar fiebre, vamos a encontrar astenia, adinamia, pérdida de peso prácticamente porque, bueno, pues no van a tener apetito, vamos a encontrar algunas artralgias, mialgias, diaforesis que puede presentar el paciente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir relacionando todos estos datos y, bueno, ir sospechando de que la causante de todo este deterioro puede ser una infección que ya está afectando a todo un organismo. Lo que les decía, algunos datos importantes dentro de lo que es la endocarditis infecciosa, tenemos acá las lesiones de Hannaway, ¿no? Las lesiones de Hannaway que se localizan en el nivel de la palma de la mano. Tenemos los nódulos de Osler, que son pequeñas protuberancias, como a nivel de lo que son los dedos, que también podemos encontrar. Entonces tenemos que hacer un buen examen físico por parte del paciente. Acá también tenemos lo mismo, ¿no? Las lesiones de Hannaway. Acá podemos encontrar algunos émbolos se pueden desprender y producir pequeñas hemorragias a nivel ocular, como podemos ver en la imagen, ¿no? Encontrar pequeñas petequias en las mucosas intraoculares. Acá podemos ver los nódulos de Osler y también podemos visualizar algunas hemorragias en astilla a nivel unguial. Entonces son datos que nos tienen que ayudar a nosotros a sospechar dentro de lo que es una endocarditis infecciosa. Si bien todo lo que se está explicando ahora conforman criterios menores, ¿no? Parte de lo que son los criterios menores, no siempre lo van a encontrar, les recalco, con los pacientes, pero es bueno saberlo porque de repente en algún paciente lo pueden encontrar y les va a ayudar en el diagnóstico. Acá podemos ver las manchas de Roth. Prácticamente las manchas de Roth las vamos a poder diagnosticar haciendo un fondo de ojo y pudiendo ver estas pequeñas hemorragias a nivel intraocular. Nuevamente acá tenemos las manchas o las lesiones de Hannaway en región palmar y también en región plantar. Fíjense los pies, las plantas de los pies, tenemos estas pequeñas manchas eritematosas diseminadas a nivel de los pies, que es producto de los desprendimientos de sus émbolos y que viajan en todo nuestro cuerpo y que van produciendo estas microhemorragias en diferentes regiones de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, estamos viendo muchas imágenes que nos van a ayudar bastante. ¿Y cuál es el método de diagnóstico más utilizado? Lo que les decía, el ecocardiograma, ¿no? Acá podemos ver una imagen que nos está mostrando tres cámaras. Por un lado tenemos la aurícula izquierda en la parte superior, acá tenemos el ventrículo izquierdo y acá tenemos la aorta. Entonces es una imagen tres cámaras, una ventana tres cámaras. Y acá con la flecha nos está mostrando la presencia de la vegetación, ¿no? Como podemos ver, está prácticamente anclada a la valva anteroseptal de la válvula mitral y que en cierto sentido, bueno, pues nos va a llevar a una disfunción. El hecho de que existe esta válvula con la vegetación le va a llevar a la disfunción y por ende la presencia de un soplo de nueva aparición, algo que no tenía y que está siendo condicionada por la vegetación. Así es que nosotros podemos visualizar las vegetaciones y que el estudio ecocardiográfico nos va a ayudar dentro de lo que es o cumplir uno de los criterios mayores para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Este pequeño esquema nos está mencionando qué conducta yo debería tomar antes de pedir un ecocardiograma transtorácico, ¿sí?
¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Entonces, un ejemplo acá, en este cuadro, nos está indicando qué conducta deberíamos tener nosotros ante un paciente con una endocarditis infecciosa, ¿no? Entonces, una sospecha de endocarditis infecciosa. Por un lado, yo tengo que solicitar el ecocardiograma transtorácico. Una vez que solicito el ecocardiograma transtorácico, inmediatamente tengo que ver si me da un resultado positivo o me da un resultado negativo. Si me da un resultado negativo, tengo que desde luego analizar la clínica del paciente. Y veo que la clínica es baja, bueno, prácticamente de repente lo voy a ir controlando y bueno, no es necesario hacer más estudios. Pero veo que si es que mi estudio ecocardiográfico transtorácico, perdón, es negativo y tengo alta sospecha de que clínica de que mi paciente está cursando con una endocarditis, entonces yo voy a sugerir hacer un ecocardiograma transesofágico. El ecocardiograma transesofágico es mucho más certero que el transtorácico, nos ayuda a visualizar mejor las cavidades internas del corazón. Por lo tanto, también podemos solicitarlo. Si yo tengo un ecocardiograma transtorácico que no es concluyente, me dice no puedo visualizar bien, tengo dificultades para poder ver las cavidades del corazón, entonces inmediatamente yo me voy a hacer o solicitar un ecocardiograma transesofágico. Si mi ecocardiograma transtorácico me da positivo y me dice, me menciona que, bueno, pues el riesgo es alto de tener lamentablemente una endocarditis, yo puedo solicitar un ecocardiograma transesofágico para confirmar lo que estoy, bueno, visualizando con el ecocardiograma, ¿no? Pero, transtorácico, pero el ecocardiograma transesofágico me va a decidir o me va a llevar a concluir qué conducta yo debo tomar por parte de estos pacientes que tienen alta sospecha de tener un cuadro de una endocarditis, ¿no? Entonces, si yo realizo el ecocardiograma transesofágico y me dice, no, es negativo, no se evidencia nada, entonces lo más aconsejable es repetir dentro de la semana otro ecocardiograma transesofágico, ¿no? Si me dice negativo, entonces no hay problema, descartado la endocarditis como tal. Pero si en todo caso tengo un paciente que está con endocarditis, el ecocardiograma transtorácico me confirma que hay una endocarditis, les recalco nuevamente, yo puedo solicitar un ecocardiograma para confirmar. Pero si me dice, bueno, prácticamente es una vegetación enorme, es una vegetación grande, yo puedo indicar que el tratamiento debe ser quirúrgico, puesto que algunas vegetaciones pueden ser bastante grandes y obstruir el tracto de salida, ya sea del ventrículo izquierdo o en todo caso obstruir el tracto de salida de la válvula mitral. Si estas vegetaciones son demasiado grandes, yo no puedo disolver estas vegetaciones. ¿Y por qué? De forma rápida. ¿Por qué? Porque lamentablemente el antibiótico va a tardar en hacer efecto y la obstrucción que me puede condicionar esta vegetación me puede implicar algún compromiso más serio por lo que es el trabajo del corazón. Entonces se aconseja que si la vegetación, bueno, es demasiado grande y puede producir una obstrucción de cualquiera de estos lugares que se les mencionó, automáticamente debo indicar hacer una cirugía, ¿no? Es lo más aconsejable para poder resolver el problema. Entonces, esas son algunas conductas que ustedes pueden tomar en el momento en la que piden un ecocardiograma. Les recalco, el ecocardiograma transtorácico no es el todo. Pueden pedir un ecocardiograma transesofágico para confirmar o descartar el diagnóstico dependiendo también de la clínica del paciente. Vemos acá, sí, ¿Qué cirugía sería esta? es una cirugía, ¿Valvuloplastia? no, es una cirugía abierta, hay que abrir el corazón, ¿no? Lamentablemente hay que abrir el corazón y sacar la vegetación. Nosotros no podemos hacer una intervención percutánea, ¿no? De repente, ya en la anterior clase les mencionaba que nosotros podemos llegar al corazón a través de la arteria femoral, ¿no?
podemos llegar por la arteria femoral o en todo caso por la radial a nivel intracardíaco, pero no hay ningún equipo que me haga o que me disuelva esta vegetación. Por lo tanto, la cirugía que se optaría acá es a corazón abierto. Sacamos la vegetación y bueno, pues tenemos que nuevamente destituir, ¿no?, la cirugía que se realizó. Estos pacientes, por ende, una vez de realizar el procedimiento, van a entrar a terapia intensiva, puesto que es una cirugía, sabemos muy bien, muy riesgosa, pero lamentablemente se tiene que llevar a cabo porque si no lo realizamos, el compromiso puede ser mucho más serio y llevar a la muerte del paciente. Bien, entonces, si vemos bien, acá tenemos el corazón, podemos ver las 4 cavidades, ¿no? Acá tenemos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, acá tenemos la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Fíjense acá, se formó una vegetación en las cavidades derechas. Esta vegetación se ha formado muy cercana a la válvula tricúspide, y esto también hemos hablado anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que en algunos casos también estas vegetaciones se pueden formar en las cavidades derechas. Mucho dependerá, desde luego, la causante de la misma, ¿no? Generalmente, en la mayoría de los casos, yo he visto que, bueno, pues que los pacientes que intercambian drogas, ellos son la población más, se podría decir, incidente dentro de lo que es esta formación de vegetaciones en el lado derecho. En el lado izquierdo generalmente la mayoría son pacientes que tienen alguna enfermedad previa como ser fiebre reumática o algún grado de valvulopatía mitral o aórtica. Entonces también podemos realizar, miren, por una ecografía podemos ver también vegetaciones en el lado derecho del corazón. Acá vemos un corazón agrandado prácticamente. Acá tenemos la aurícula izquierda que está muy grande, acá la aurícula derecha también, acá un ventrículo izquierdo que igual que ya está un poco dilatado, y miren, acá se formó la vegetación. Entonces, en algún momento les hablé que en algunos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen fiebre, también pueden desde luego tener una alta probabilidad de que sea una endocarditis. Y acá estamos viendo un corazón grande, que en cierto sentido es un corazón insuficiente, y acá podemos ver la válvula muy bien apegada a lo que corresponde la válvula mitral, ¿no? Entonces, esto es una ventana 4 cámaras donde vemos las 4 cavidades o las 4 cámaras del corazón. Dentro de los exámenes también podemos pedir, bueno, pues algunos estudios de laboratorio. Debemos pedir todo, ¿no? Un examen completo de sangre, un hemograma, vamos a ver la serie blanca, también ver, bueno, pues algunos estudios en fase aguda, como ser el PCR, el BES. Podemos pedir también algún general de orina para ver si no existe alguna hematuria a nivel de lo que es la orina. Entonces tenemos que pedir a los laboratorios que vayan a indagar desde luego un proceso infeccioso y buscar, ¿no?, en algún grado algunas alteraciones que se pueden visualizar dentro de lo que son estos exámenes. Entonces ustedes, si tienen un paciente que tiene alta sospecha, un examen completo de sangre, no duden en pedirlo, puesto que también esto les va a ayudar bastante. Hoy en día se habla de la profilaxis, y ustedes como médicos, en una primera etapa, médicos generales, tienen que enfatizar este punto. Sabemos que todo paciente que se hace algún tipo de intervención tiene que recibir una profilaxis con antibióticos, y eso es lo que les comentaba anteriormente. Si tengo un paciente, ojo, si tengo un paciente que ha sido operado de la válvula y tiene una válvula mecánica, y me dice, bueno, doctor, voy a ir al dentista, me voy a hacer ahí tengo una limpieza, entonces tiene que sugerirle al odontólogo que haga una profilaxis con antibióticos, porque de repente hay una bacteria se puede diseminar, llegar a nivel intracardíaco y ayudar en la formación de la vegetación. O en todo caso, no solamente en estos procedimientos, ¿no? Se ha visto que ante otros tipos de procedimientos como ser broncoscopías, endoscopías, incluso el realizar alguna otra cirugía no muy invasiva en estas estructuras puede conllevar a una formación de vegetación a la larga por la diseminación de alguna bacteria, hongo,
Entonces, lo más aconsejable siempre es indicar que se haga una profilaxis con antibióticos, ¿no? ¿Y cómo se hace la profilaxis con antibióticos? Pueden usar la amoxicilina o pueden usar la ampicilina. Generalmente, bueno, pues en el caso de adultos pueden dar 2 gramos, ¿no? 2 gramos por vía oral. Pero la verdad esto está un poco discutido, puesto que la dosis de la amoxicilina, un ejemplo, es 50 miligramos kilo peso. Entonces, de acuerdo al peso, yo tengo que dar, ¿no?, el medicamento. Si mi paciente pesa 60 kilos, multiplico 60 por 50, me va a dar más o menos 3.000. Entonces yo tendría que darle 1 gramo cada 8 horas para poder llegar a ese rango dentro de lo que es el dosaje por kilo, a tener en cuenta muy importante. Muy bien, en caso de que mi paciente sea alérgico a la amoxicilina, puedo usar la clindamicina. La clindamicina con 20 miligramos kilo peso, ¿no?, por vía oral. Entonces yo hago el cálculo según el peso y le doy también la clindamicina. O en algunos casos también puedo utilizar otros tipos de antibióticos como ser las cefalosporinas, ¿no? Algunas cefalosporinas también me pueden ayudar dentro de lo que es la profilaxis de los antibióticos. Acá en nuestro medio tenemos más la cefalosporina más común para hacer la profilaxis, es la cefradina en una dosis de 500 miligramos cada 8 horas, ¿no? Por 7 a 10 días. Entonces, siempre ante cualquier procedimiento, les recalco, hacer la profilaxis con los antibióticos para evitar una endocarditis en un futuro. Por otro lado, el tratamiento va a ir destinado ¿a qué? El tratamiento va a ir destinado a que nosotros tengamos 2 hemocultivos, ¿no?, negativos. ¿A qué me refiero? Una vez que ustedes han terminado el tratamiento, tienen que solicitar nuevamente 2 hemocultivos. Si esos 2 hemocultivos les dan negativos, entonces quiere decir que el cuadro de la endocarditis ha sido resuelto, ¿no? La duración del tratamiento va a depender según el germen, hasta que ustedes tengan un hemocultivo negativo. Si el hemocultivo persiste positivo, entonces deben continuar con el antibiótico, siempre y cuando ustedes tengan la certeza de que ese antibiótico que están usando es sensible a la bacteria, ¿no?, bueno, pues está produciendo el cuadro endocárdico. Un paciente con endocarditis infecciosa tiene, bueno, pues que se desarrolla en una válvula nativa, se opera y se implante una protésica, el tiempo de tratamiento debe corresponder a lo que corresponde al tratamiento de una válvula protésica mecánica. ¿A qué me refiero? Supongamos que un paciente tuvo una endocarditis en una válvula nativa, ¿no?, por X motivos, y con el tiempo se le opera esa válvula. E inmediatamente se le coloca una válvula mecánica y vuelve a desarrollar una endocarditis. Entonces, mi tratamiento se dará destinado a un tiempo establecido de acuerdo a la endocarditis en la válvula mecánica. A veces esto varía, ¿no? Si digamos una endocarditis se realiza en una válvula nativa, ¿a qué me refiero con esto, con una endocarditis en una válvula nativa? De repente un paciente tiene una insuficiencia, tiene una estenosis, etcétera. Este grado de alteración en la válvula me va a favorecer la formación de vegetaciones, ¿no?, porque esta válvula está dañada. Entonces ahí hablamos de válvula nativa. Pero supongamos que este daño es muy severo, entonces este paciente sería candidato para el reemplazo. Yo le reemplazo y hace otra vez endocarditis porque no hemos hecho una profilaxis, tal vez en algún momento dado, o nuestros colegas no han hecho la profilaxis y nuevamente desarrolla endocarditis por la estructura metálica que tiene. Entonces el tratamiento tiene que darse por el tiempo que está estipulado en cuanto a lo que es la presencia de esta válvula mecánica. Bien. En algunos casos, como les decía, nosotros vamos a hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Tenemos que operar. Pero este tratamiento también, fuera de operar, tenemos que iniciar también un tratamiento con antibióticos para evitar la presencia de una nueva formación de vegetaciones por parte del paciente. Entonces, eso también tener en cuenta, muy importante. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es muy distinto para todos ustedes. ¿En qué sentido? En que dependiendo del germen, ustedes van a dar un antibiótico, ¿no? Y el antibiótico también tienen que pensarlo muy bien cuál darlo. Un ejemplo, si se desarrolla una endocarditis infecciosa sobre una válvula nativa y el germen es el estreptococo, pueden usar ustedes la penicilina sódica o en todo caso la ceftriaxona.
¿Por cuánto tiempo? Por 4 semanas, ¿no? O también la vancomicina. Pueden usar cualquiera de estas tres. Entonces, la verdad, yo preferiría usar la ceftriaxona o la vancomicina, cualquiera de las dos. Porque penicilina, pincharle intramuscular, el paciente prácticamente no va a aceptar, ¿no? Y 4 semanas todavía, o sea, algo difícil. Por lo tanto, pueden usar cualquiera de las dos. Si en todo caso el germen es streptococo y se desarrolla esta endocarditis en una válvula nativa. En el caso de que yo tenga, vamos a ver en el caso de que yo tenga un ejemplo, una endocarditis en una válvula protésica, ¿no? Como vemos acá en la imagen. Generalmente, cuando yo tengo una endocarditis en una válvula protésica y el germen es el estreptococo, el tratamiento es por más tiempo, ¿no? Acá es por 6 meses, por si acaso, ¿ah? A tener en cuenta, perdón, 6 semanas. Cuando es en una válvula nativa es por 4 semanas, pero cuando uno ya tiene una válvula mecánica o una válvula protésica, se hace por 2 semanas. En el caso de la gentamicina es por más corto tiempo, porque recordemos que la gentamicina es nefrotóxico y es ototóxico. Por lo tanto, a tener mucho cuidado en su utilización. En este caso yo utilizaría la ceftriaxona más que todo, puesto que de estas tres es la que va a ser más tolerada y me va a producir menos efectos adversos. Bien. Por otro lado, bueno, pues el hecho de que nosotros desarrollemos, bueno, el hecho de que nosotros veamos la presencia de estos gérmenes que se producen, dependerá también mucho de la cantidad de crecimiento que existe, ¿no? Si hay un crecimiento mayor a 0.2 miligramos por mililitro, entonces menor, perdón, yo voy a usar el tratamiento por 6 semanas y en caso de la gentamicina por 2. Pero si el crecimiento es mayor al 0,2 microgramos mililitro, o sea, es mayor a una gran cantidad de crecimiento bacteriano por el estreptococo, el fármaco que yo voy a utilizar prácticamente va a ser por más tiempo, ¿no? Esto depende de cuánto exista la reproducción por parte de la bacteria y si es que existe realmente una reproducción muy masiva en cuanto a lo que son los hemocultivos que yo realice. Entonces no tenemos que olvidarnos, o sea, ustedes tienen que localizar el germen y de acuerdo a la localización del germen, ustedes tienen que dar un tratamiento. El tratamiento puede ser variado y ustedes tienen que elegir el antibiótico que ustedes vean el más conveniente. Un ejemplo, si mi paciente tiene una endocarditis y dializa, yo no le voy a dar gentamicina, ¿no? Porque la gentamicina sabemos muy bien que es nefrotóxico. Entonces yo tengo que tratar de usar un antibiótico que me produzca menos efectos adversos en el paciente. Y así sucesivamente vamos a ir viendo diferentes cuadros, ¿no? En el caso de un estafilococo, donde yo puedo usar también diferentes tipos de antibióticos, puedo usar la gentamicina, la oxacilina o la cefazolina, etcétera, pero generalmente, bueno, pues si existe esta endocarditis en un material protésico, les recalco, la duración siempre es por 6 semanas, en la mayoría de los casos, ¿no? Si fuera en una válvula nativa, prácticamente se puede aconsejar hacer el tratamiento por 4 semanas, pero algo que quiero indicarles es que tampoco nos guiemos por este tiempo. Si yo si yo realizo prácticamente pasadas las 6 semanas el hemocultivo y el hemocultivo me dice negativo, excelente, han concluido con el tratamiento. Pero si el hemocultivo les dice aún les sale positivo, tienen que seguir con el antibiótico por más tiempo, por 8 semanas, o sea, aumentar unas 2 semanas más y otra vez solicitar los hemocultivos. Si sale negativo, ahí concluyen con el tratamiento. Acá el indicador de que realmente el cuadro se ha resuelto es tener los hemocultivos. Si bien estos cuadros que estamos viendo ahora son cuadros bueno, que se mencionan en las guías de manejos de la endocarditis en lo que es la Sociedad Europea de Cardiología. Nos dan estas pautas, pero les recalco, a veces lo que nosotros tenemos en los libros no es lo que realmente es la experiencia dentro de lo que es la atención de estos pacientes y de todo tipo de patologías, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener 2 hemocultivos negativos y desde 100 suspenderemos el tratamiento como tal. Entonces, un ejemplo, si yo voy a dar un tratamiento por 6 semanas,
antes de concluir las 6 semanas, unos 3 días antes de concluir las 3 semanas, voy a solicitar un hemocultivo, porque sé muy bien que este hemocultivo me va a tratar 3 días. Pues una vez que lo realizo, me dice ya está controlado, ya suspendo. Pero si me dice que persiste, debo continuar el tratamiento por 2 semanas más. ¿Listo? Y acá Doutor, lo mismo, ¿sí? e quando vou eu saber que a bactéria criou resistência ao antibiótico? Depois de quanto tempo? Como você falou, se por 6 semanas ainda persiste, acrescenta 2 semanas mais. E se depois dessas 2 semanas, que dá um total de 8, água é novo cultivo e A ser positivo, como vou eu saber que a bactéria criou resistência e devo cambiar de medicamento, No, es que de es antibiótico? poco probable que hagas resistencia. Lo que pasa es lo siguiente, cuando tú haces el primer hemocultivo, de seguro que te van a decir a qué fármacos es resistente y a qué fármaco es sensible, ¿no? El primer hemocultivo. Y en base a eso, tú vas a iniciar el tratamiento. Pero el tratamiento, una vez que tú lo inicias, tú sí o sí tienes que analizar si la endocarditis se está llevando a cabo en una válvula nativa o en una válvula mecánica o protésica, si quieres así. Pero ya en el primer hemocultivo te recalco, tú vas a saber ya a qué germen o a qué antibiótico tu bacteria es sensible. Porque ojo, muy importante, es muy diferente decir lo siguiente, el iniciar un tratamiento empírico. Es obvio que todos nosotros debemos iniciar un tratamiento empírico, porque el hemocultivo va a tardar. Entonces, lo que se aconseja es utilizar una cefalosporina, como hacer la ceftriaxona, y combinarla con la vancomicina. Utilizar estos dos antibióticos de forma empírica, puesto que la mayoría de los gérmenes son sensibles a estos dos antibióticos. Tú le inicias el antibiótico, primero tomas los hemocultivos y después le inicias el tratamiento. Una vez que sale el hemocultivo y te dice, sí, es sensible a los dos antibióticos que usaste, continúas el tratamiento. Pero si te dice, no, tienes que usar otro antibiótico, bueno, rotas el antibiótico y le das un antibiótico que sea, desde luego, efectivo contra el germen que te esté produciendo esta infección de la endocarditis. Una vez que tú completas las 4 semanas, hay alta probabilidad de que el cuadro ya sea resuelto, ¿no? Estoy hablando de un 95% de probabilidad de que ya lo resuelvas el cuadro, porque tú sabes qué antibiótico debes usar gracias al primer hemocultivo. Por eso se considera los hemocultivos como un criterio mayor. Pero si en todo caso puede ser por etc motivos que tu hemocultivo de control salga positivo, pues tú tienes que aumentar 2 semanas más. Pero ¿qué es lo que pasa? Puede ser que el medicamento no haya llegado de forma segura a nivel de lo que es esta vegetación, porque estamos hablando de una vegetación a nivel intracardíaco. Entonces, yo tengo que aumentar 2 semanas más para que pueda, en cierto sentido, el antibiótico llegar con mayor efectividad a nivel de esta vegetación y eliminar por completo a la bacteria. Entonces, una vez que pasen las 2 semanas, ya es seguro que tú vas a tener un hemocultivo negativo, puesto que estás cumpliendo con las 2 semanas más para poder impregnarlo con el antibiótico respectivo y terminar el tratamiento. Entonces, esa es la condición que tú tienes que seguir. No puedes o sea, una vez que tú das el tratamiento, el estudio que te va a orientar a que evites ese error de darle un antibiótico resistente es el primer hemocultivo. Pero les recalco, tú no puedes dejar al paciente, tú no puedes decirlo, si tiene endocarditis y esperaremos a los hemocultivos. No es así. Tú ya puedes iniciar un antibiótico y los hemocultivos estarán en proceso. Y ya posteriormente, si no la atinaste, bueno, pues rotas el antibiótico y de ahí, cuando ya inicias, cuentas 4 semanas de antibióticos. Lógico que el paciente tiene que estar internado todo ese tiempo, ¿no? Tú no le puedes dar ambulatorio. Entonces, un mes que va a estar internado, un mes y medio, dependiendo desde luego del resultado de control del cultivo como tal. ¿Listo? Bem, doutor, graças. Muy bien. Entonces,